Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Javier Antón, soy licenciado en enfermería y vamos a hablar de lo que sería la insuficiencia renal, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta qué función cumple el sistema renal. Es esencial para mantener la constancia del medio interno, y el riñón es el órgano de excreción de los catabolitos nitrogenados. También es regulador de la concentración de iones, ¿sí? En la actividad celular, como el potasio, por ejemplo. Es el órgano que regula el líquido extracelular, de donde se derivan sus funciones excretoras del agua y de los elementos de los catabolitos hidrosolubles, o sea que están disueltos en agua, ¿no? Y se pueden eliminar a través de la disolución en agua. Y de productos químicos de diversos producción por el organismo, o sea, desechos serían del organismo, hormonas que provienen del exterior, ya sea por alimentación o como consecuencia de medidas terapéuticas, por ejemplo, medicamentos. Hay medicamentos que producen cierto trastorno a nivel renal. Por ejemplo, el ibuprofeno sería uno, ¿sí? Que parece que nosotros usamos de venta libre y que es inocuo. No, tiene ciertos efectos en el riñón, ¿sí? Para poder entender mejor el tema, vamos a tener que entender un poco el aparato urinario, cómo está compuesto, por su anatomía, su fisiología y la función principal, ¿no? Para poder hacer nuestra intervención de enfermería. Si nosotros logramos entender bien la anatomía, la fisiología y la función principal del riñón, vamos a poder estandarizar y generalizar los cuidados de enfermería que tienen que ver con paciente renal. Acá tenemos un gráfico de cómo es la estructura renal. Fíjense en cómo está dispuesto anatómicamente el riñón. Uno está más arriba del otro. Tenemos dos, uno derecho e izquierdo. Y está compuesto por arterias renales, venas renales. Va a tener en su anatomía corteza, médula renal, pelvis renal y cálices. Sí, se llama así porque tiene forma de cáliz renal, y el uréter, ¿sí? Que ahí es donde se termina de producir el filtrado glomerular. Y bueno, de esa manera va el riñón a la vejiga y continúa su rumbo, ¿no? Vejiga y uretra, y sale al exterior. Bueno, acá tenemos un riñón de verdad, de lo que sería un riñón de un animal, ¿no? Y esto es como, tiene el mismo corte que en el dibujo que vimos recién. Y bueno, para poder ver o graficar un poquito mejor, pusimos esta imagen donde van a tener la pirámide renal, la médula renal, y después el pelvis renal y la corteza renal. Esto para poder entender un poquito con un órgano de un animal, pero en sí tiene la misma característica de nuestro riñón. Bueno, acá vamos a poder entender un poquito a donde tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo. Vamos a tener arteria y vénulas, como vimos recién, que van a ser la cápsula de Bowman va a ser el filtrado glomerular y va a seguir su dirección por el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Va a pasar por las asas de Helen, ¿sí? Va a tener el tubo contorneado distal y proximal, ¿sí? La parte del segmento grueso y el segmento delgado. Va a continuar su recorrido y va a llegar al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y va a ir al tubo colector, que va a desembocar todo el filtrado glomerular y va a pasar a los uréteres, ¿sí? Uréteres, después llega vejiga y uretra, y finalmente al exterior, ¿verdad? Vamos a ver la estructura, ¿no? Del glomérulo, lo que vimos recién, pero va a estar más gráfico acá. Van a tener arteria renal y venas renales, la cápsula de Bowman, las asas de Helen, ¿sí? El túbulo contorneado, acá donde se hace el filtrado glomerular, algunos de
los diuréticos funcionan a este nivel, donde se produce el filtrado glomerular, como puede ser la furosemida. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? El túbulo distal, tenemos el proximal y el distal, el túbulo proximal y el tubo colector. Sí, es parecido a la imagen que vimos recién. Función del riñón o la función reguladora, ¿no? Controlar el líquido y los electrolitos manteniendo una balance correcto mediante la excreción, secreción y reabsorción. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros cuando hacemos, o sea, la cápsula de Bowman se hace el filtrado glomerular, no se va a ir todo ese filtrado, va a reabsorberse lo que necesita el organismo, ¿no? Si no, se irían el sodio, el potasio y todos los electrolitos se irían con los desechos, ¿sí? Y la función excretora es la excreción del agua y sales y regulación del volumen del líquido extracelular, el equilibrio osmótico sería, ¿no? Que se vuelve a revascularizar todo al sistema circulatorio y bueno, y se produce el filtrado, ¿no? El balance iónico, la excreción de residuos metabólicos, de productos extraños y de medicamentos, que cumple una función depuradora de antitoxina, ¿no? La excreción de iones, ¿sí? Y de radicales ácidos y básicos, regulación del equilibrio de estado ácido-base. Acuérdense de que el riñón y el pulmón juegan un papel importante en el equilibrio de estado ácido-base, pero vamos a hablar ahora del sistema renal, y bueno, es importante y fundamental, ¿sí? La función endocrina, producción de hormonas como el sistema renina-angiotensina 2, acá esta palabra me cuesta un poco pronunciarla, la calicicreinacina sería, ¿no? También la producción de eritropoyetina, que regula la eritropoyesis, ¿sí? Lugar de absorción de hormonas como la aldosterona, la angiotensina, catecolamina, adrenalina, dopamina, entre otros, ¿no? Y bueno, también la hidroxilación, que bueno, regula el metabolismo del calcio. Y función metabólica, por último, la glucogénesis en el ayuno prolongado de la glucosa, ¿sí? O de la glucemia, ¿no? Cuando tenemos problemas renales y bueno, problemas de insulina, o sea, de diabetes, ¿no? Y se empieza a generar la glucogénesis en el riñón. Bueno, acá en esta parte vamos a hablar de la función endocrina, que es la eritropoyetina. Cuando decimos que la eritropoyetina o una glicoproteína que regula la transferencia del oxígeno y de los nutrientes a través de los torrentes sanguíneos, aumentando la producción de las células rojas en la médula, ¿no? Esa sería como la función principal de la eritropoyetina. La renina es una enzima proteolítica responsable de la regulación del tamaño de las paredes de las arteriales para asegurar una buena presión arterial apropiada. Ejemplo, renina, angiotensina, aldosterona. Hay medicamentos que actúan a este nivel, que actúan a nivel renina, angiotensina y logra regular la presión arterial, ¿sí? Función metabólica, la síntesis de la vitamina D. ¿Cómo la obtenemos la vitamina D? Acuérdense que a través del sol, en la piel, la absorción de la piel, se obtiene la vitamina D, pero la metaboliza el riñón, ¿sí? Y a través de estos alimentos tenemos también vitaminas D. Función excretora, ¿no? Eliminación de los desechos corporales y productos del metabolismo mediante el filtrado glomerular, lo que estuvimos hablando antes, así como también medicamentos y toxinas, ¿sí? Acá se produce en la cápsula de Bowman, el glomérulo, ¿sí? Y el filtrado glomerular y sigue su curso. Ya habíamos visto la estructura recién y el funcionamiento de cómo se produce el filtrado glomerular, pero bueno, acá es más específico dónde se produce, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la valoración, entre otras cosas, cuando hacemos la valoración del paciente, pero vamos a valorar y hablar específicamente de la valoración de la orina,
es el aspecto transparente o de color amarillo ámbar, el olor inoloro, supuestamente, si no es patológico, ¿sí? La densidad sería de 1010 a 1025. Estos son los valores normales de lo que sería la densidad. El pH es de 4,5 a 8. Pacientes que requieren tratamientos quimioterápicos nos piden a veces que llevemos el pH un poco más elevado, se le hace planes de reposición de bicarbonato para poder elevar el pH a 7, 7,5, ¿sí? Por eso es importante tener presente el valor de la orina del pH. La urea de 7 a 18 miligramos de decilitro, la creatinina de 0,6 a 1,2, ¿sí? Estos serían pacientes sin problemas renales, no trasplantados. Obviamente que los pacientes con problemas renales, estos valores van a estar un poquito alterados y se pueden considerar normal por su patología de base, ¿sí? Estos serían los valores estándar de un paciente sin complicación renal. Bueno, ¿qué entendemos por insuficiencia renal? Se produce cuando los riñones no son capaces de eliminar los productos finales del metabolismo presente en la sangre, o sea, el filtrado glomerular, ¿no? O sea, hay alguna alteración que no permite que se pueda hacer el filtrado como corresponde y de regular el equilibrio electrolítico y del estado ácido-base de los líquidos extracelulares, todo lo que hablamos antes. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente como de base? Nefropatía, o sea, problemas de los nefrones, enfermedades sistémicas, alguna en la parte de la estructura, o trastornos urológicos de origen no renal, ¿sí? O sea que hay que buscar la causa de cuál es la insuficiencia renal, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo distintas complicaciones. Bueno, clasificación de la insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, prerrenal. En porcentaje tenemos que representa el 70% aproximadamente de la disminución de la perfusión renal, ¿no? Que puede ser producido por hipovolemia, algún tipo de hemorragia, deshidratación, paciente quemado que pierde mucho líquido, ¿sí? Por estar quemado a la superficie, insuficiencias cardíacas por falla de bomba, ¿sí? Algunos fármacos, AINES y ECAS, ¿sí? Serían algunas de las complicaciones. Después tenemos insuficiencia renal o parenquimatosa, que representa el 20%, ¿sí? Lesiones del parénquima renal, glomerulonefritis aguda, necrosis tubular, fármacos nefrotóxicos, que pueden ser, por ejemplo, ibuprofeno, que es tan inocente, ¿no? Inocuo, supuestamente, de venta libre, y genera algún tipo de complicación renal. Insuficiencia renal aguda, posrenal, como la obstrucción de la vía urinaria. Acá, en este caso, tenemos la litiasis renal, el paciente va a estar muy comprometido con el dolor. Acá el paciente va a tener que eliminar a través de la orina las piedritas o otro procedimiento, pero bueno, en este estadio vamos a tener que hacer como valoración un buen manejo de dolor del paciente, que no tenga dolor, pero va a ser muy intenso el dolor del paciente hasta que elimine la litiasis, ¿sí? Hiperplasia prostática, lo que hablamos antes, algún tipo de tumor, vía urinaria. Esto representa el 10%. Cuando hablamos de insuficiencia vamos a hablar de dos tipos de insuficiencia renales, agudas y crónicas, ¿no? Cuando hablamos de aguda es algo que comienza abruptamente, a menudo es reversible y sí se destaca en tiempo y se trata de manera apropiada, ¿sí? Eso puede revertir o revierte el cuadro, ¿sí? Y crónica es cuando ya se extiende en el tiempo el resultado final de la lesión irreparable de los riñones y se desarrolla como a través de lentitud, a través del tiempo, ¿no? O sea que es algo progresivo el deterioro. A tal punto que algunos pacientes necesitan trasplante. Puede ser que la insuficiencia renal sea de uno o de los dos riñones. Si la insuficiencia renal es de un riñón y se saca, ¿no? Va a quedar el paciente monorreno y puede tener una actividad renal sin problema, ¿no?
Ahora el problema es si los dos riñones funcionan mal, bueno, el paciente va a trasplante renal. Mientras tanto, se va a hacer diálisis, ¿sí? El paciente, hemodiálisis, diálisis peritoneal, ¿sí? Hay distintos tipos de diálisis que no vamos a hablar ahora, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, insuficiencia prerrenal. Está caracterizada por una disminución significativa del flujo sanguíneo renal, o sea que no llega mucha sangre para que pueda ser filtrada o procesada, como quieran llamarlo, ¿no? En el sistema de la cápsula de Bowman, ¿no? Donde se produce el filtrado glomerular. Se puede producir a través de la hemorragia, pérdida de volumen extracelular, alteración de la perfusión por insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, disminución del llenado vascular por el aumento de la capacidad vascular, anafilaxis o sepsis, ¿sí? Depresión profunda del volumen vascular, ¿sí? Algunos de los mediadores vasoactivos, como fármacos o materiales para el diagnóstico, ¿sí? Algunas drogas que se utilizan para hacer estudios complementarios diagnósticos, sobre todo, ¿cómo se llama? Tomografía computada con contraste. Vasoactivos intrarrenales o que induce hipoperfusiones como glomerulares, como insuficiencia prerrenal, ¿sí? Hay que tener en cuenta las contraindicaciones farmacológicas o de la medicación que se administra, tanto normalmente o para hacer algún procedimiento. Bueno, vamos a tener estas fases de la insuficiencia renal aguda. Fase inicial, agresión o lesión, ¿sí? Fase oligúrica, fase diurética y fase de recuperación. Estas son las fases que vamos a tener, ¿sí? ¿En qué consiste cada una? La fase inicial, agresión o lesión. Esta fase puede durar desde horas a días, ¿sí? En el tiempo. Aparecen los síntomas urémicos, ¿sí? Las complicaciones. Fase oligúrica. Como ya saben, oliguria es la disminución de orina, ¿sí? O del filtrado glomerular, ¿sí? Que le dimos la tabla para que ustedes puedan sacar cuánto es el porcentaje de acuerdo a la masa corporal del paciente, kilo peso, horas y diuresis, ¿no? Es el primer síntoma que aparece en esta enfermedad, pudiendo durar de 8 días a 14 días. Y la fase diurética suele durar unos 10 días y señala la recuperación de la nefrona y de la capacidad para excretar la orina. O sea que acá empieza a orinar, pero de entre 8 a 14 días después, ¿sí? Fase de recuperación representa la mejora de la función renal y puede prolongarse hasta 6 meses. Así que hay que tener en cuenta en la valoración del paciente estas 4 fases para poder entender lo que sería la insuficiencia renal aguda. Bueno, manifestaciones clínicas que va a tener el paciente en la piel, como una erupción cutánea por los nitrógenos, la urea, o sea que va a empezar a acumularse toxina en el organismo, no lo va a poder desechar. Va a ser una de las manifestaciones clínicas azoemia, ¿sí? Que es la acumulación de productos de desechos nitrogenados en sangre, ¿no? Y va a generar estos problemas en la piel y bueno, son bien característicos del paciente renal. Otra manifestación clínica de lo que serían los desechos nitrogenados, como puede ser la uremia, que es un trastorno más avanzado. La retención de productos nitrogenados producen síntomas más tóxicos, ¿sí? Esto es en la mano, pero le puede pasar en cualquier otra articulación. Mayormente la concentración elevada de la uremia o la urea genera problemas como patologías como la gota, la habrán escuchado nombrar o mencionar. Bueno, insuficiencia renal aguda representa una disminución rápida de la función del riñón, ¿sí? Aumenta los desechos nitrogenados, ¿sí? Al disminuir el filtrado glomerular, la alteración del equilibrio electrolítico. Se produce con frecuencia en pacientes que están internados en terapia intensiva con una tasa de mortalidad del 40 al 75%. Por eso es importante los pacientes que están internados en terapia y todos los pacientes que estén con insuficiencia renal en ver
el ritmo diurético, ¿sí? Si está en anuria, oliguria, o si está con un ritmo diurético normal, ¿sí? Acuérdense, de 1.5 a 3.5 sería el ritmo diurético normal. ¿Sí? Anciano con traumatismo, shock, algún tipo de shock que puede ser cardiogénico o shock séptico, ¿sí? Aumenta el porcentaje de mortalidad. Bueno, disminución de la reserva renal. El volumen de filtrado glomerular es la mejor medida para saber la funcionalidad del riñón, ¿sí? Varía según la edad, el sexo, el tamaño del cuerpo, ¿sí? Para poder hacer un cálculo. En el adulto sano, de 120 a 130 mililitros minuto que pasan para poder hacer un filtrado glomerular, ¿sí? La reserva renal disminuye cuando el volumen del filtrado glomerular se reduce hasta alrededor del 50% de los valores normales. Niveles de urea, creatinina normales, no hay síntomas ni signos en el paciente, entonces a tener en cuenta. Insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Descenso brusco o drástico del filtrado prerrenal. Hipovolemia, deshidratación, hemorragia, situaciones hemorragia del tercer espacio, ¿no? Gasto cardíaco llano, arritmia grave, taponamiento pericárdico, vasodilatación sistémica, shock séptico, vasoconstrictores, aferente glomerular, preeclampsia, hipercalcemia, alteración de la autorregulación de IECA y de AINES, ¿sí? Bueno, son algunas de las cuestiones de la parte prerrenal. Entre los agentes causales de esta situación son la hipercalcemia, la endotoxina, agentes de contraste radiológico, ¿sí? Ciclosporina, otro antibiótico, la anfoteresina B, ¿sí? Adrenalina, dopamina, fármacos que pueden producir como inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina IECA, ¿sí? Prostaglandina, antiinflamatorio no esteroide, los AINES, ¿sí? Compromete los mecanismos renales y de adaptación que pueden convertirse en una hipoperfusión e insuficiencia prerrenal. ¿Sí? Acuérdense en que hablábamos y hacíamos mención del ibuprofeno, que es un AINE, ¿sí? Y las complicaciones que pueden llegar a tener prerrenal. Bueno, como ya sabemos que hay fármacos que son tóxicos, ¿no? Sobre el túbulo renal son algunos de los antibióticos como puede ser la aminoglucídicos, ¿sí? Que son factores que disminuyen el volumen filtrado glomerular, como nefropatías preexistentes, hipovolemia, administración secundaria de otros fármacos, ¿no? O cisplatino, ¿sí? Que son medicaciones que se utilizan en pacientes con quimio. Se acumulan en las células tubulares proximales e inducen a lesiones mitocondriales e inhiben a la actividad del ATP o de transporte de solutos, ¿sí? El cisplatino. Medios de contraste radiológico. Esto puede generar un daño terrible en los ancianos, diabéticos y en pacientes con susceptibilidad de desarrollo nefropatías, ¿no? A causa de diversas razones. Sí, hay que tener en cuenta los medios de contraste radiológico, ¿no? Metales pesados y de solventes orgánicos también, que pueden generar algún tipo de complicación de nefropatía prerrenal. Bueno, insuficiencia intrínseca o intrarrenal, ¿no? Es originada por enfermedades que generan una lesión en la estructura del riñón, glomerular, tubular o intersticiales, perdón. ¿Sí? Principal causa, la isquemia asociada a la insuficiencia prerrenal, ¿sí? Lesiones de la estructura tubular de la nefrona, obstrucción intratubular, glomerulonefritis aguda o
pielonefritis aguda, lesiones de los túbulos, ¿sí? Necrosis tubular aguda. Sería alguna de las cuestiones que pueden generar la insuficiencia intrínseca o intrarrenal. Bueno, acá tenemos la construcción de las arteriolas aferentes, ¿no? La disminución de la velocidad del filtrado glomerular, que tiene su complicación acá en el filtrado retrógrado, ¿no? Lesión tubular y la obstrucción. La lesión se produce por isquemia o toxina o tóxica, ¿no? La necrosis tubular aguda genera esto y las complicaciones renales. Bueno, necrosis tubular aguda, destrucción de las células tubulares epiteliales con supresión aguda de las funciones renales, ¿no? Lesiones tubulares agudas secundarias o isquemia, efecto necrotóxico o fármacos, obstrucción tubular, toxinas asociadas con infecciones masivas, células epiteliales sensibles a la isquemia, vulnerables a la toxina, las lesiones tubulares por necrosis tubular aguda es reversible, ¿sí? Eso es lo bueno de esta complicación, que se puede revertir el cuadro del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones postrenal, ¿no? Se produce por la obstrucción del flujo de la orina proveniente de los riñones. O sea, ya estamos en el proceso de que fue filtrada, procesada y bueno, estamos en el estadio donde va a ser eliminada la orina, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Uréteres o cálculos, estenosis, que puede producir un estrechamiento, ¿no? De los uréteres. Vejiga, tumores de vejiga o vejiga neurogénica, ¿sí? Por alguna complicación, algún trastorno o alguna lesión en la médula ósea, en la médula espinal, y genera lo que sería una vejiga neurogénica, ¿sí? Uretra, que es hipertrófica o prostática, ¿no? Hiperplasia prostática, tratamientos, ¿no? Puede ser la causa y el tratamiento. Corrección de las causas de la obstrucción para poder restablecer el flujo urinario a través de que se produzca una lesión permanente de las nefronas, ¿sí? Entonces, de esta manera, producir el tratamiento para revertir el cuadro. Acá le dejo un cuadro comparativo de insuficiencia renal postrenal, ¿no? Intraluminal, intraparietal, comprensión extrínseca, disfunción neurogena. ¿Sí? Esto es un cuadro comparativo para que ustedes puedan entender. Bueno, vamos a hablar de falla renal y nefropatía terminal. Se desarrolla cuando el volumen de filtrado glomerular disminuye por debajo del 20% de los valores normales. A partir de este momento, los riñones no son capaces de regular el volumen y la composición de los solutos y se desarrollan edemas asociados al metabolismo, la hiperpotasemia, que puede haber uremia, ¿sí? No hay una buena eliminación, no hay un equilibrio, ya la capacidad renal que tiene que cumplir de eliminar los desechos tóxicos y del filtrado de qué se queda y qué se va, no se está cumpliendo, ¿no? La nefropatía terminal se produce cuando el volumen del filtrado glomerular disminuye por debajo del 5% del volumen normal. Hay una disminución de los capilares renales y la formación de cicatrices en los túbulos de masa renal y suele estar disminuido, ¿sí? Esta sería como una complicación gravísima de la nefropatía terminal. Bueno, los estudios evolutivos, cualquiera que sean los casos de la insuficiencia renal crónica, se asocian con la pérdida de las células renales y con deterioro progresivo de los filtrados glomerulares y de las funciones endocrinas de los riñones, ¿sí? O sea, ya estamos perdiendo toda la funcionalidad renal. Toda la formación de insuficiencias renales se caracteriza por la disminución del volumen del filtrado glomerular, que refleja una reducción proporcional de las cantidades de las nefronas funcionales, ¿sí? Acuérdense que ya teníamos 1.25 millones de nefrones y bueno, se pierde la funcionalidad
y deja de hacerse el filtrado como corresponde. Y hay que tener en cuenta que son 3 fases donde los síntomas y signos aparecen de forma gradual y no se evidencia hasta que las enfermedades estén muy avanzadas. Tener en cuenta ese... Bueno, las 3 etapas, las 3 fases de evolución: establecimiento, mantenimiento y recuperación, ¿no? El establecimiento de 2 horas a días, tiempo desde la exposición de los episodios desencadenantes hasta que hay una lesión tubular aguda. Y mantenimiento, la disminución importante del volumen filtrado glomerular, retención aguda de los metabolitos endógenos que normalmente son eliminados por los riñones, ¿no? Y la recuperación, el periodo de reparación del tejido renal, recurrentemente se desarrolla en la fase de diuresis antes de que la función renal se normalice, ¿sí? Estas 3 fases se van a dar. Bueno, diagnóstico y tratamiento, prevención y diagnóstico temprano. Es importantísimo, como en todas las patologías, poder hacer un diagnóstico temprano. Identificación de los pacientes con riesgo de desarrollo de insuficiencia renal aguda, como los diabéticos, y lo que obviamente que el diabético tiene complicaciones a nivel vascular, ¿no? Y lo que presenta una insuficiencia preexistente, ¿sí? Análisis de orina, análisis de sangre, identificación y corrección de las causas de la insuficiencia, administración de líquidos, diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿sí? Bueno, el exceso de mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, cadena liviana de mieloma o ácido úrico en la orina es la causa más frecuente producida por obstrucciones intratubulares, ¿sí? Cuando hay una neoplasia diseminada y se produce una de las destrucciones tumoral masiva por agentes terapéuticos, se puede desarrollar una nefropatía por cilindros de mieloma o una nefropatía aguda por urota, ¿sí? La hemoglobina, transfusiones, mioglobinuria, que sería un traumatismo muscular por el esfuerzo muy intenso, hipertermia, sepsis, convulsiones prolongadas, depresión del potasio o del fosfato, el alcoholismo o abuso de drogas, ¿sí? Cambio de la tonalidad de la orina va a generar esto. Vamos a hablar de insuficiencia renal crónica, que representa la destrucción progresiva e irreversible de la estructura renal, por eso es crónica, ¿no? Puede deberse a varios trastornos que produce la pérdida permanente de los nefronas, o sea que puede ser esto se va a generar en el tiempo, ¿sí? Como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y enfermedades poliquísticas renales, nefropatía diabéticas, son la causa más importante, ¿no? La diabetes. A tener en cuenta en el cuidado, en la promoción y prevención del paciente diabético que puede terminar con falla renal crónica, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, disminución persistente, progresiva e irreversible de la función renal, el estado avanzado que conlleva al síndrome urémico y muerte, ¿sí? Es importante porque se va intoxicando el cuerpo con los mismos desechos al tener la imposibilidad de eliminar las toxinas, va generando una acumulación y hasta la muerte, ¿sí? Altera el medio interno. Así que es importantísimo revertir el cuadro. Este paciente, si no se dializa, va a la muerte, ¿sí? O trasplante renal. Bueno, la etiología, la causa más frecuente, diabetes mellitus, ¿sí? Hipertensión arterial, ¿sí? Causa menos frecuente, enfermedad renal poliquística, pero también la causa. Infecciones a repetición, tanto los pacientes que tienen infección urinaria a repetición, ¿sí? Que son altas, bueno, esta sería una de las complicaciones.
Y la obstrucción, que ya vimos que puede ser por distintas causas, ¿no? Bueno, patogenia, enfermedades o extirpación, ¿sí? A tener en cuenta la disminución de las nefronas, que puede producirse un aumento del flujo o presión glomerular, hiperfiltración, ¿sí? Esclerosis glomerular, disminución de las nefronas, ¿no? Ahora, también podemos tener un síndrome urémico, ¿sí? Que puede generar todas estas complicaciones. Complicaciones de la insuficiencia renal, a tener en cuenta los problemas que puede tener cardiovasculares, hipercalcemia, así que por eso necesita estar constantemente controlando el calcio, acidosis metabólica, hematológica. También insuficiencia renal crónica que puede tener problemas neuromusculares, endocrinos y óseos. Acuérdense en el tema del calcio. Y el tema hematológico, con el médico hematólogo le van a indicar eritropoyetina y reposiciones de calcio todo el tiempo a tener en cuenta los niveles en sangre, ¿sí? Bueno, acá este sería como un bonus, le dejo un resumen de las causas de insuficiencias, ¿no? Prerrenal, intrínseca o intrarrenal y posrenal, ¿no? Lo desarrollo un poquito, es lo que venimos hablando, pero es como si fuese un pequeño resumen. Prerrenal tenemos la hipovolemia, la hemorragia, la deshidratación, pérdida excesiva de líquido, pérdida excesiva de líquidos asociados a quemadura, disminución del llenado vascular, que puede ser por complicaciones cardíacas, bajo gasto cardíaco, ¿no? Shock anafiláctico y shock séptico, insuficiencia cardíaca como shock cardiogénico, disminución de la perfusión renal, ¿sí? Ahora las intrínsecas intrarrenales, necrosis tubular aguda, isquemia renal, prolongada, exposición de fármacos nefrotóxicos, metales pesados y solventes orgánicos, obstrucción intrarrenal, ¿sí? Bueno, por nefropatía aguda. Ahora la posrenal, tenemos obstrucciones uréteres bilaterales, por ejemplo, y obstrucción vesical. Eso sería como un pequeño resumen de las complicaciones. Bueno, espero que les haya gustado esta clase que es un video explicativo, tratando de acercar un poco más lo teórico y lo práctico, y que les sea útil. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima.